Gracias por continuar con nosotros aquí en el primer café. El expediente del caso Iguala fue puesto en internet a disposición de quien lo solicite. Un compromiso que la procuradora Arely Gómez había adelantado el jueves pasado. Pues resulta que ahí está, usted lo puede leer. Veamos. La Procuraduría General de la República puso a disposición de la ciudadanía la versión pública de la averiguación previa que se sigue por los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, que desencadenaron la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Yotzinapa y el asesinato de 6 personas entre el 26 y 27 de septiembre de 2014. El expediente está integrado de alrededor de 54,000 hojas divididas en 85 tomos y 13 anexos, material derivado del trabajo de al menos 100 servidores públicos durante un periodo de 7 meses. De acuerdo con lo informado por la PGR, la información clasificada que contiene el documento fue verificada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con el fin de garantizar el derecho a la privacidad, a la presunción de inocencia y el debido proceso de víctimas, testigos, ofendidos y presuntos responsables. El acceso al expediente quedó habilitado en un apartado en el portal oficial de la PGR que remite a la dirección www.pgr.gov.mx/transparencia/páginas /expediente-caso-iguala-punto-aspx. Para su consulta de forma física o para solicitar una copia simple o certificada del mismo, la ciudadanía puede realizar una solicitud de acceso a la información a través del sistema Infomex. Hasta ahora, la investigación de la PGR está basada en cientos de testimonios, confesiones y pruebas científicas realizadas por la dependencia, donde se presume que los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida e incinerados en el basurero municipal de Cocula y arrojados al río San Juan en Guerrero. En el portal, la dependencia explica que la difusión del documento tiene el objetivo de garantizar el derecho ciudadano al acceso a información y en apego a la línea de trabajo de transparencia y rendición de cuentas. En su cuenta de Twitter, la procuradora Arely Gómez confirmó la circulación en internet de la versión pública, acción con la que cumplió el compromiso hecho el jueves pasado durante su comparecencia ante el Senado de la República. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Estábamos comentando fuera del aire la conveniencia o no de haber publicado todos este expediente. No comentamos la conveniencia. Yo lo voy a ver. Las consecuencias que podía tener. Pero yo quiero ver la parte de la conveniencia jurídica de haberlo hecho. ¿Por qué? Porque de ahora en adelante se está creando, si quieres tú, una expectativa de que estos procesos en donde que tienen mucho interés nacional, pues la Procuraduría va a tener que encontrar una razón de por qué no los hacen público. Yo también tengo mis dudas y habría que ver y yo voy a volver a consultar con algunos penalistas, pero yo como abogada, yo tengo mis dudas si podrían haberlo publicado antes de que hubiera alguna condena. Porque aquí ya lo habíamos, lo que sí comentamos es que van a surgir ¿Se viola el Código Penal? Yo creo que sí, yo estoy casi segura que sí. Porque es una investigación en proceso. En curso, Exacto. sí, más allá de que, como se vieron las imágenes, hay partes expurgadas. Pero en realidad se abre esto. Bueno, yo no sé cuál va a ser el argumento jurídico para explicar. Fue un poco lo que decía Paco. Esto lleva a que se abre a muchísimas interpretaciones. Personas que ya llevan días examinando los documentos, cuentan que de los testimonios de los inculpados, nada más abonando a lo que tú dices, Paco, se pueden sacar 3 hipótesis diferentes
de cómo fueron secuestrados los estudiantes. ¿Con cuántas variantes? Demasiadas, o sea, son personas que todavía no revisan las 54,000 fojas, pero de las decenas, algunos centenares de fojas que han visto, y en la parte de cómo fue, hay tres hipótesis. Hay dos muy discordantes. Una es la hipótesis del procurador Murillo Karam, donde establece, lo hemos dicho hasta el cansancio, la línea de tiempo a partir de las 2:30 de la tarde, y lo que dice la Fiscalía de Guerrero y también el grupo de expertos de la Comisión Interamericana, donde dicen llegaron hasta después de las 9 de la noche, estas 7 horas de diferencia que marcan todo un mar de posibilidades. También un poco abonando en lo que puede generar de especulación y de interpretación, eso es qué hizo el ejército. También. ¿Qué hizo el ejército aquella noche? ¿Dirías que entre las instituciones o los personajes más cuestionados a partir de esta lectura ya independiente de estas 54,000 fojas va a ser el ejército? Yo creo que sí, por culpa de la PGR. O sea, no por culpa del ejército. Porque desde un principio hay testimonios de lo que hizo el ejército. Y entre las cosas que hizo el ejército, por ejemplo, es haber ayudado al negarle la atención médica a unos jóvenes heridos en una clínica privada, con el argumento que era privada. Los propios soldados pidieron una ambulancia para que los fueran a tratar. Digamos, este pequeño detalle sobre cómo no era un asunto de que salieron también a secuestrar, a atacar, sino que incluso hubo una ayuda que hizo el ejército, los soldados del batallón 27 de infantería. Pero entonces digo que es el problema, pues primero porque el ex procurador nunca llamó a declarar a ningún miembro del batallón 27 de infantería. Ya fueron. Sí, ya. Con la procuradora Arely Gómez 4 veces han declarado varios de los miembros del batallón 27 de infantería, pero el hecho de no haberlos llamado a declarar, en automático viene la especulación de ¿por qué no declararon? Cubriendo. Sí. O sea, de manera natural. Y entonces yo digo, una omisión del ex procurador coloca al ejército en el centro de la discusión, en lo cual se añade otro punto, que es pero no hubiera sido polémico, controversial en su momento si los hubiera llamado a declarar. No lo tienes que anunciar, sí. Es secreto. De hecho, hasta varias semanas después, eso no tenía por qué ser público. Sí. De hecho, la averiguación previa no tiene por qué ser pública. O sea, ese es un poco el cuestionamiento de se está violando el Código Penal sobre la privacidad. Es que son aquí el tema de las omisiones que te crea muchas dudas, no solamente sobre cuál fue el papel del ejército esa noche, sino en verdad la seriedad de la investigación. O sea, obviamente tenían que llamar al ejército en las primeras horas porque había gente que tenían información, estaban en rondines, había una base, o tenían que ser los primeros que tenían que llamar, no lo hicieron. El hecho de que no se estaba investigando la razón, desde un inicio, la razón que los muchachos fueron a Iguala como una parte central de la investigación para definir por qué los mataron. También te dice que es un tema de omisión. El otro punto sobre el ejército es un poco la debilidad sobre la línea de custodia, en la cadena de custodia, sobre la evidencia de la sociedad Cocula, que no lo hizo, por lo que se sabe, hay que revisar todavía más documentos, no lo hizo con los protocolos adecuados la Procuraduría de Jesús Murillo Karam. Eso es lo que lleva directamente. Pero el ejército no tenía nada que ver con la custodia. No, es la Procuraduría. Sí. Pero al establecer la duda razonable, dirían los abogados, sobre la cadena de custodia en el basurero de Cocula, en realidad no están cuestionando si estuvo bien el protocolo o no, sino lo que están diciendo es que aquí no fue. Y si no fue aquí, entonces fue en el batallón 27 de infantería, y por eso queremos entrar al batallón 27. No es un asunto racional, porque racionalmente podríamos nosotros perfectamente desmontar ese tipo de hipótesis, pero es un asunto de índole política en donde tienen metido al ejército en el centro de la discusión por este tipo de omisiones de la Procuraduría General de la República, cuya línea de tiempo
de acuerdo con las personas que ya han revisado la línea de tiempo de la PGR de Jesús Murillo Caram es totalmente incongruente. La otra institución dañada, porque sí hay testimonios de participación, es la Policía Federal. Eso te iba a preguntar. Sí. Entonces, también la Policía Federal, ¿no? Bueno, aquí sí documentado, porque sí hay testimonios que hablan de una participación directa de algunos miembros de la Policía Federal. Visto, digo, con dos elementos que estás dando, entonces la hipótesis de cómo se manejó esta investigación fue proteger las instituciones federales. Fue político. ¿Qué es lo que protegías? ¿Quién sabe? Es la politización de un caso. Porque así como tú puedes establecer este argumento, ya tenemos una nueva versión para... Sí, claro. Pero hay otro, es por qué no anunciaron o por qué no hablaron nunca de la hipótesis sobre el narcotráfico. Claro. Y esto que hay una versión ya ahí, ¿no? Por petición de los padres de familia y no victimizar a los jóvenes dos veces. Sí, es una que ya salió, que ya es pública. Bueno, es pública ya de manera oficial porque lo establece la Comisión Interamericana, el grupo de expertos de la Comisión Interamericana. Pero es una línea de investigación que sí se desarrolló, que sí hubo conflicto y tan estaba en la epidermis de los familiares y también los abogados y también aquellos grupos cercanos a la Normal de Ayotzinapa que le pidieron al presidente que por escrito, punto número 4 de su acuerdo en Los Pinos, se reconociera a la Normal de Ayotzinapa como una comunidad estudiantil y que no se les victimizara. Es decir, por una negociación política te lleva a que ni siquiera podías plantear en términos públicos, porque era la palabra del presidente empeñada, que había una línea de investigación sobre el narcotráfico. En esa zona que es, después de Afganistán, la principal exportadora de heroína a Estados Unidos. Creo que ya está ganando. O sea, de manera de manera natural, tendrías que haber abierto esa línea de investigación de manera natural, sin ni siquiera tener ningún indicio que ahora, de los estudiantes. No sé si pasa a ser dominante, pero si lo leo a través de nuevos análisis, columnas, ya se da como por hecho, ¿no? Que esa fue la razón. Pero también ahora se habla más y más de eso porque era políticamente incorrecto en su momento volver a victimizar a las víctimas. O sea, hacer ese tipo de vínculo era como cuestionar si ellos también era parte o si alguien dentro de la Normal los había usado para apoyar a algún grupo del crimen organizado. Esa era la realidad. La paradoja, Paco, es que sobre esta línea que tú has visto a través de las columnas y las informaciones que se está consolidando, quienes han visto el documento dicen el grupo de expertos tiene razón. No hay en la investigación de Murillo Caram nada que vincule sólidamente, nada que establezca por qué Guerreros Unidos era una banda criminal, ni se documenta la parte del narcotráfico en el expediente, la parte de los grupos y de las personas. Más allá del expediente, perdón, que es porque creo que esta semana se centró mucho el tema en la reacción del secretario de la Defensa y la defensa del Ejército en el tema. Pues hay varios cuestionamientos, como tú lo pusiste en tu artículo, que no sabía el Ejército toda la información que está saliendo antes en temas de inteligencia. Por eso se hubiera podido resolver llamándolos a declarar. Sí. Es decir, si los hubieran llamado a declarar desde un principio, todo este tipo de cuestionamientos dirían no. Sí fueron a declarar, sí dijeron lo que había, sí hubo este tipo de interrogatorio, pero no lo hubo. Entonces ahí tenemos instituciones pues que están siendo acribilladas. Acribilladas y a final de cuentas yo creo que la gran denuncia que va a haber contra el gobierno federal a la luz de lo que sucedió en Iguala esa noche es la omisión. O sea, la absoluta omisión del Estado mexicano ante este tipo de casos. Pero hay que precisar, no es una omisión del Estado mexicano. Bueno, tiene razón. Bueno, del Estado por supuesto que no. Del gobierno no. A ver. Es la Procuraduría. No, yo te diría,
de la Procuraduría, cuando desaparecieron los 40 muchachos, ¿te acuerdas que eran 57? Esa noche se hablaba de 57. 100, 80, 56, o sea, no y luego finalmente es la cifra de 43, Entonces, que le establecen los estudiantes. Sí. El dato mágico de 43 son los estudiantes. Entonces, en la reacción del gobierno federal, incluyendo la presidencia, por las declaraciones que hizo el presidente, eso es un problema del Estado, y hasta regañó al gobernador Aguirre en su momento, le dijo, a ver, ponga orden en su Estado. Pero en términos jurídicos, aquí el problema, esa no necesariamente es una omisión que tú puedas acreditar. Sí. El tema de la Procuraduría General de la República o el tema del ex procurador, sí puedes tú adjudicarle omisión. Una omisión que pueda ser penada. La omisión es en investigación. Es un delito federal que tú no investigues. Yo te voy a decir también. Entonces, nada más, si tú no llamas a declarar al batallón 27 de Infantería, tú estás omitiendo. Pero eso no lo puede hacer la Procuraduría, lo tenía que haber hecho el secretario de Gobernación, es lo que te estoy tratando de decir. Esa noche o días después, cuando tú sabes, se están hablando de 40 y pico, cerca de 50 muchachos desaparecidos. ¿Tú dices que no tiene facultades la mira, Procuraduría? es que el sí lo tiene, pero para la parte investigativa. El que tú lances al ejército a ir a buscar a los muchachos o a buscar y hacer un proceso de coordinación entre la Policía Federal, porque aquí sí había un papel para la Policía Federal, el Ejército, la Marina. Eso se tiene que hacer desde Gobernación, no lo puede hacer la Procuraduría. La Procuraduría ahí lo que tiene que hacer son investigaciones. No, tú no puedes enviar a las fuerzas federales, al Ejército o a la Marina si no hay una petición del gobernador. Bueno, ahí eso dice la Constitución. Eso dice la Constitución. Más allá de las lagunas que hay, simplemente por las pistolas del secretario de Gobernación no puedes ir, va el Ejército y va la Marina si no existe la petición del gobernador. A ver, y entonces tú tienes al presidente diciendo, pues arregla tu problema. Le está diciendo al gobernador días después que este es un problema, los desaparecidos son de él. Es una valoración política equivocada, pero en términos legales, mira, la omisión está radicada en la Procuraduría General de la República. Tú no puedes adjudicar un delito donde no está tipificado el error del diagnóstico. Mira, la Comisión Interamericana de terminar, sí. Porque además tú no sabes cómo fue la discusión adentro de Los Pinos y cuál fue el argumento para que fuera esa la declaración. Tú no puedes acusar a nadie por una declaración, aunque sea equivocada. Mira, estoy diciendo lo que la Comisión Interamericana... Sí hay instancias jurídicas al respecto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la forma en que van a evaluar esto es la omisión del Estado en su conjunto, pero sobre todo del Ejecutivo, de no haber tomado los pasos. No se puede hablar del Estado. Es que te estoy hablando del Ejecutivo. Te estoy hablando, cuando hablan del Estado, la Comisión sí habla de cómo fracasaron varias instancias. Pero aquí lo que van a decir el Ejecutivo, el Presidente de la República y los responsables de la seguridad del país. La seguridad del país es el presidente de la República y aquí hubo una omisión en este caso. Sí, quiero que lo sometamos a votación. No, el asunto para mí es muy preciso. ¿Cuáles son las atribuciones de la ley? Si nos gusta la ley, bien, y si no nos gusta, pues ni modo. Que pedamos a nuestros legisladores que la cambien. ¿Qué es lo que está pidiendo el Ejército, de hecho? El Ejército está pidiendo exactamente que haya una reforma en donde se pueda poner sobre la mesa exactamente cuándo entra o no el Ejército. Pero lo que existe en este momento es que para que puedan entrar las fuerzas federales, las fuerzas militares, tiene que haber una solicitud del gobierno. ¿Se puede juzgar políticamente a funcionarios? Por supuesto que sí se les puede juzgar. ¿Se les puede juzgar penalmente? No, solo a unos. ¿No? Y a esos unos está el Procurador General de la República y algunos de sus subalternos. Tú dices que la omisión del Ejército puede justificarse en términos legales. Si acaso hubiera habido omisión. No, porque la omisión, no puede haber una omisión del Ejército si no hay una solicitud. A eso voy. Sí. Entonces, hubo una solicitud, el gobernador con licencia, Ángel Eladio Aguirre, notificó esa noche a la Subsecretaría de Gobernación, al subsecretario Luis Miranda. Si el subsecretario Luis Miranda no entendió la gravedad del tema
y notificó a otras áreas, se prendieron las alertas, es un asunto más de incompetencia, pero no es necesariamente una omisión. O sea, salió la Policía Federal, salió el Ejército, sí salieron. Actuó el Ejército, no. Bueno, el secretario de la FESE dice, nosotros no teníamos por qué actuar, no podían actuar si no hay una petición expresa. Podrían haber actuado en un caso de flagrancia. No sabemos hasta este momento si el Ejército es testigo de un acto de flagrancia, a diferencia de la Policía Federal, donde sí hay testimonios de que actuaron. Estos pequeños detalles y matices que yo creo que son muy importantes. Primero, para ubicar exactamente dónde están los tramos de responsabilidad, y segundo, porque el segundo es para evitar llegar a estas conclusiones de entrada, porque si llegamos a estas conclusiones de entrada, entonces perdemos por completo los diferentes tramos de control y ver las responsabilidades. Yo no sé si al final, revisando los tramos de control, lleguemos a tu conclusión. Lo que sí sé es que si vamos a partir de la conclusión sin revisar las partes iniciales, entonces no vamos a llegar a ningún lado. Sí creo que el exprocurador Murillo Karam tiene una responsabilidad jurídica. Es la Procuraduría General de la República que es omisa cuando en mayo del año pasado, meses antes de que sucediera este crimen, ignora por completo la petición de la Fiscalía General de Guerrero para que consignen al exalcalde por delitos relacionados con la delincuencia organizada. Homicidio, había también un homicidio. Y homicidio, pero el homicidio es un delito del fuero común. Por eso digo, cuando pide que se atraiga por razones de delincuencia organizada, y no lo hace la Procuraduría General de la República, está documentado las más de 2 veces en las cuales piden que se consigne, y mayo y junio la PGR es omisa, como también fue omisa en la investigación. Es decir, de cabo a rabo, antes, durante y después, sí creo que aquí hay una responsabilidad legal, no política, del exprocurador Murillo Karam. Mira, con esto nos vamos a ir a un corte comercial. Recuerde que tenemos media hora más del primer café, así que no se vaya. Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica. Los países que integran el acuerdo representan 11% de la población mundial, con 798.900.000 habitantes y 800 millones de consumidores, el doble que en la Unión Europea. El dato útil para comentar en el café.